Mi nombre es Lady Pineda y pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy vamos a ver sobre la exclusión económica. La exclusión de tipo económica se refiere a la escasez de ingresos, empleo inestable o ausencia de él y la imposibilidad de tener recursos. La desigualdad económica. Como indica Naciones Unidas, la desigualdad económica es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos y rentas dentro de un grupo, sociedad, país o entre países. Es decir, se produce cuando los recursos económicos, en lugar de distribuirse de forma equitativa, se concentran en pocas manos. Sus causas: globalización, salarios muy bajos de un sector de la población, marcos laborales que protejan a los trabajadores, cambios tecnológicos, catástrofes naturales y guerras, marcos legales desiguales, desigualdad de género, ausencia de los derechos fundamentales, inexistencia de redistribución de riqueza, políticas fiscales que favorecen a las rentas altas, falta de acceso a servicios básicos, educación, sanidad y justicia, y corrupción. Las condiciones económicas frente a la ciudadanía. Las condiciones para el crecimiento económico son una serie de factores económicos, sociales, demográficos y políticos que son necesarios para que un país, unión de países o región pueda crecer económicamente de manera sostenible. Condiciones para el crecimiento económico. Entre las principales condiciones para el crecimiento económico que deben darse en una economía figuran las siguientes: inversión y ahorro, mercados e intermediarios financieros, estabilidad política, las leyes y el derecho de propiedad, inversión en capital humano, los impuestos y la regulación, libre comercio y libre circulación de capitales. Por otra parte, la libre circulación de capitales reduce el problema comentando anteriormente sobre el ahorro insuficiente de un país. Si los capitales pueden circular libremente, un país con bajos niveles de ahorro puede atraer inversión extranjera. El objetivo es poder seguir acometiendo proyectos de inversión que les permitan seguir creciendo. La exclusión por falta de medios educativos. La exclusión educativa es el conjunto de factores sociales, económicos, escolares e institucionales que ocasionan abandono escolar de niños y jóvenes, mismos que son generados por circunstancias relacionadas con su condición social, marginación, cultura, etnia, género, necesidad educativa especial, rezago educativo, estilo de aprendizaje, situación emocional, religión, etc. La exclusión educativa. La exclusión educativa es un proceso complejo que responde a los múltiples factores dinámicas y contextos, considerándola no solamente como un marco de referencia, sino también como un dispositivo de acción para definir la construcción de mecanismos de atención a los estudiantes que se encuentran en situación de pobreza, rezago y marginación socioeducativa, para disminuir la exclusión educativa a través de diversos planes y programas. Esta persiste convirtiéndose en un fenómeno que tiende a generalizarse especialmente en zonas o regiones con poblaciones significativamente vulnerables. ¿Cómo combatir la exclusión educativa? Para combatir esta problemática es indispensable detectar dónde se encuentra la población que la está padeciendo, disponer de información sobre la cantidad de niños y niñas que no tienen la posibilidad de acceder a una educación formal y la de aquellos grupos que se encuentran en situación de deserción, analizar las causas y delinear estrategias efectivas que logren su incorporación, permitan la reinserción y permanencia en el sistema educativo. La exclusión de la protección jurídica del Estado por razones económicas. El deber del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos primarios es primordial y por tanto los tribunales filiales, regionales e internacionales entran en juego cuando el Estado viola continuamente o deliberadamente esos derechos. Protección jurídica. Todos conocemos ejemplos de cómo recurrir a los mecanismos regionales e internacionales se ha convertido en necesario para el reconocimiento de las violaciones que se producen a nivel nacional. La preocupación regional e internacional o la asistencia puede ser desencadenante para garantizar los derechos a nivel nacional, pero solo se lleva a cabo cuando las vías internas se han utilizado y agotado. Mecanismos. Los mecanismos principales utilizados por estos órganos son las quejas de los individuos, grupos o estados, los casos judiciales, los procedimientos de presentación de informe.
La discriminación por razones económicas en la justicia penal. Están las discriminaciones de los pobres originadas directamente por el derecho penal. Son todas aquellas generadas por la estructura normativa antigarantista y discriminatoria de la legislación de la jurisdicción y de la ejecución penal, y que se manifiestan en las diversas formas de subjetivización de los presupuestos de la pena, ya no el tipo de acción, sino el tipo de autor o de imputado o de detenido, en los aumentos de pena para las reincidentes, más que nada en lo referente a los delitos patrimoniales de la calle o de subsistencia, también el desarrollo de los ritos alternativos, en virtud de los cuales el debate se ha convertido en un lujo reservado para aquellos que disponen de costosas defensas. La desigualdad ante la justicia penal. La desigualdad generada por la pobreza, que es ciertamente entre todos los factores de debilidad y vulnerabilidad, este es un fenómeno absolutamente evidente en lo que se refiere a la justicia civil, cuyos tiempos larguísimos y costosos excesivos se resuelven para las personas más pobres en una denegación de justicia.